Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En las últimas horas, el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano emitieron un comunicado en el que anuncian que lograron acordar una hoja de ruta para iniciar de manera conjunta el desminado humanitario que semanas atrás habían anunciado. El programa La Noche de NTN 24 logró conocer en qué consiste cada una de las dos fases que componen este proceso y cómo estarán integradas las comisiones que iniciarán en las próximas semanas el desminado. La ejecución del plan piloto de desminado entre el gobierno colombiano y las FARC que acordaron en la mesa en Cuba comenzará en pocas semanas. La primera fase de campo es un estudio llamado no técnico. Consiste en una visita a las comunidades incluidas en el plan y que sufren a diario el riesgo de pisar una mina. Estos habitantes son visitados en su terreno por una comisión compuesta por miembros del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército de Colombia y la Dirección para Acción Integral contra las Minas de la Presidencia. También participarán delegados de la ONG APN de Noruega, un representante de los países garantes, Cuba y Noruega, 2 o 3 integrantes de las FARC que se espera conozcan dónde sembraron las minas y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con lo aportado por la gente y las FARC realizan un cruce de información y luego establecen los mapas y rutas para desminar. Escogerán zonas de permanente circulación o corredores civiles de movilidad, es decir, los pasos obligados de los habitantes para desplazarse a los lugares de sus actividades de trabajo, estudio, compra, recreación y cotidianidad. Esta fase durará entre 7 y 10 días, dependiendo de las dificultades del terreno. Una vez claro el mapa de la zona a desminar, proceden a aplicar los protocolos de seguridad. Deben disponer cordones de seguridad, cercar lugares y asegurar los caminos y fuentes hídricas para evitar accidentes de civiles y de los mismos técnicos que harán físicamente la desactivación. Muchas gracias. Después de este paso intermedio viene la fase 2, que es la conocida como descontaminación. Es decir, la de los hombres expertos en desmantelar las minas, enfrentados a su difícil tarea de ir desmontando cada una de ellas. También los que saben hacer explosiones programadas de esos artefactos. Esta es la fase más delicada y peligrosa porque deberán ser muy precisos para evitar explosiones en contra de su voluntad y caer víctimas de ellas. En esta fase la duración puede ser 1 o 2 meses por zona, tanto en Antioquia como en Caquetá. No será simultáneo, sino comunidad por comunidad. Colombia entera fija sus expectativas en este plan piloto, que tiene el desafío de demostrar que el plan aporta lo que ya desde hace más de una década viene desarrollando el batallón de desminado. Y si en realidad la presencia de hombres de las FARC contribuye realmente a limpiar los campos de esta terrible práctica. Lo más importante es el compromiso de la organización criminal de jamás volver a minar campos ya limpios. Compromiso que aún no asume y que, por el contrario, comunidades que han sido liberadas de las minas denuncian que después del esfuerzo las FARC nuevamente las ponen. En Cali, Colombia, Álvaro Jiménez, director nacional de la campaña colombiana contra minas. Álvaro, escuchábamos esta información que ha logrado nuestra directora Claudia Gurizati. Ella planteaba un interrogante dentro de este informe y ese que tiene que ver con el aporte real que harán las FARC a este proceso de desminado que, dicho sea de paso, ya lleva más de una década siendo realizado por el Ejército de Colombia. ¿Cuál será el aporte? ¿Será ese aporte real? A ver, voy a retomar lo que indicaba Claudia en su lectura. Lo primero es decir que el Ejército efectivamente ha venido haciendo lo que se conoce como el despeje militar, es decir, la limpieza de tramos que están minados para poder garantizar el avance de las tropas o algún propósito, como un buen ejemplo es el caso del accidente o de la actividad que desarrollaba el señor sargento, el cabo Ávila, perdón. Él estaba cumpliendo una tarea específica, pero no estaba haciendo un desminado de todo el territorio. La diferencia entre el desminado militar y el desminado humanitario es que se limpia todo el territorio con el involucramiento de la comunidad. No es solo el ejército o la organización especializada la que entra sin tomar contacto con la comunidad a desarrollar esa actividad. Lo primero que van a hacer ahora, como bien se decía, es en el estudio no técnico ir a la zona. Y va a ser muy importante esa participación conjunta del Ejército y las FARC porque va a garantizar que haya un volumen de información suficiente que, complementada con la que entregue la comunidad, va a poder determinar de la manera más exacta cuál es el nivel de riesgo y cuáles son los lugares específicos que representan una amenaza. Por tanto, creo que el trabajo conjunto de Ejército y FARC
es una gran ganancia que va a permitir garantizar efectivamente que el trabajo se haga de la manera que se requiere y que el desminado cumpla con las normas humanitarias que están planteadas internacionalmente. Ahora bien, nosotros aspiramos, como estoy seguro todo el país, a que las FARC, con el conocimiento que también tienen del terreno, con el conocimiento que tienen de la ubicación de esos aparatos que han sembrado sobre la tierra, puedan facilitar el trabajo. Y el éxito de eso nos dará un buen síntoma de cómo podemos avanzar para la superación de este problema en el país. Álvaro, y de hecho la importancia de que el grupo terrorista de las FARC se comprometa a no sembrar más minas y que esto sea un gesto real y no vaya a ser un engaño, se demuestra en hechos como los que sucedieron en las últimas horas. Voy a saludar a esta hora a Benilda Gómez en Florencia, Caquetá. Ella es la mamá y la abuela de las víctimas afectadas en este lugar de Colombia por minas antipersonal. La mamá es una mujer de 44 años y sus dos pequeñas hijas resultaron afectadas tras la explosión anoche de una mina antipersonal en la población de Montañita, en el departamento de Caquetá. La menor de 11 años fue la más afectada, perdió un pie. Su hermana de 10 años fue intervenida esta tarde para extraerle unas esquirlas de su ojo derecho. La mamá está más estable, pero permanece aún en observación. Señora Berlinda, bienvenida al programa La Noche y quisiera saber en qué estado de salud se encuentran sus nietas. María Viviana le amputaron la pierna derecha. Está aquí en la Mediláser, está hospitalizada, la tienen con medicamentos porque ella está solamente la pierna no le estropeada, tiene estropeados también los bracitos. Y la niña Dayana Sirley también está hospitalizada porque ella sufrió el accidente en las vistas y un bracito. Y Nidia Quesada también está estropeada de esa mina en un brazo y parte de ella dice que le duele mucho la cabeza y tiene mucho dolor en los oídos. Señora Benilda, en la zona donde ellas pisaron estas minas es conocida la influencia del grupo terrorista de las FARC. ¿Cómo sucedieron estos hechos? ¿Ellas cómo llegaron a ese campo minado? Ellas iban por la carretera para la casa y la niña pisó esa mina y las explotó. Ellos no sabían que eso se hacía ahí porque ellas iban pasando cuando fue eso. Ellas iban para la vivienda. Ajá. Ellas no sabían nada. Señora Benilda, ¿es una zona que es constantemente recorrida por ellas o era una zona por la que no caminaban? Es una zona que, pues ahorita en estos momentos no, porque eso ahorita está el ejército ha retomado esa zona, sino que esos campos han quedado minados. Han sido minados. ¿Y Sí, esas minas fueron instaladas en los últimos días? ¿Qué información les han entregado a ustedes las autoridades? No, pues yo no, o sea, nosotros, yo no he tenido más comunicación con ellos. Ellos solamente nos prestaron el apoyo aéreo para traerlas aquí al hospital y yo no he tenido más comunicación con ellos. ¿Los vecinos qué dicen? ¿Qué dicen el resto de la población? No, pues yo ahorita en este momento, como por allá no hay señal casi ni nada, entonces ahorita en este momento pues no se sabe nada. Eso es una parte lejana. De aquí de Florencia, eso se ha retirado de Florencia. Pues señora Benilda, vamos a estar haciéndole seguimiento a su caso. Yo le agradezco que haya accedido a hablar estos últimos minutos con nosotros. Sabemos que sus familiares se encuentran en un difícil estado de salud, pero es importante hacer estas denuncias no solamente a nivel interno en Colombia, sino en el resto de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Álvaro Jiménez, director nacional de la campaña colombiana contra minas. Ya para finalizar, una última pregunta. Casos como este, ¿qué indican? Doña Benilda dice que usualmente los pobladores de esta región y sus familiares circulan y caminan por esta zona, lo cual podría indicar que esta mina fue sembrada hace pocos días, hace pocas semanas. En ese contexto, ¿qué sentido tiene un acuerdo de desminado cuando por otro lado siguen existiendo este tipo de actos de barbarie? Mira, Jefferson, todos los días se están sembrando minas en Colombia por parte de las guerrillas. El ELN y las FARC son usuarios y no se han comprometido ni han aceptado
el rechazo de la sociedad que tenemos frente al uso de este tipo de arma, ni el rechazo universal frente a esa actitud de usar las minas en su confrontación contra el Estado. Eso por un lado. De otro lado, el acuerdo sí tiene sentido porque es la manera de empezar a construir un camino para superar el conflicto. Todos quisiéramos ya decirle a las FARC, no usen más las minas, decirle más al ELN, no usen más las minas, pero eso lo hemos repetido sin lograr que ellos cambien su voluntad y su decisión de usar esta arma. Por tanto, habrá que construir este acuerdo mientras superamos la guerra para lograr reducir el impacto. Y yo quiero indicar que lo que dice doña Benilda es la cotidianidad en zonas del Chocó, de Nariño, del Caquetá, del Meta, de Antioquia, del norte de Santander, de Arauca, y por eso es que buscamos que la solución sea el fin de la guerra, y mientras llegue al fin de la guerra, este tipo de acuerdos que, de ser exitosos, nos abren un amplio escenario en el que podemos ir agregando otros territorios, y ese es el deseo y la voluntad que tenemos quienes hemos venido viviendo de cerca este fenómeno. Ahora bien, yo me quiero sumar a lo que el cabo Ávila decía, que creo que debemos sumarnos todos los colombianos. Hay que respetar a los niños y a la población civil. En este conflicto, las minas no pueden hacer eso, porque las minas no discriminan a los civiles de los militares, y entonces las que se siembran pueden agredir a un civil o a un militar sin distingo. Por tanto, tenemos que llegar al fin del uso de esta arma, y creo que es la dinámica posterior a este acuerdo y empezar a reclamar que los actores armados abandonen el uso de esta arma de manera definitiva. Álvaro Jiménez, director nacional de la campaña contra las minas, yo le agradezco que haya estado con nosotros. El tiempo se me ha agotado. En otro momento seguiremos consultándolo, como lo hemos hecho constantemente en estas últimas semanas, debido a que este tema cada vez coge más fuerza en la coyuntura noticiosa, informativa en Colombia. Muchas gracias, Álvaro, por esa entrevista. Jefferson, muchas gracias, y yo quiero pedir un favor. Hagamos del hecho del cabo y hagamos del hecho de la familia de doña Benilda el símbolo para que logremos mover la mentalidad de los FARC y del ELN en función de abandonar el uso de esta arma. No puede ser que ese sea el destino de Colombia, repetidamente, semana tras semana, ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestros adultos en su etapa productiva siendo víctimas de este horror de la guerra y de las minas. Ojalá que así sea, Álvaro. A todos nuestros televidentes yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.